Vista la teoría del protocolo Radius, veamos una implementación utilizando para eso FreeRadius y configurando un MikroTik, en este caso un CHR, pero puede ser cualquier otro dispositivo, puede ser un router board, el servidor Radius que acabamos de compilar. Para eso vamos a compilar y a instalar FreeRadius descargando hasta la fecha de este video la última versión del sitio. Recuerden siempre verificar en el momento que lo vayan a instalar, descargar siempre la última versión. De esta manera nos vamos a ahorrar bastantes errores que podemos encontrar en una versión que no sea la más reciente, que esté actualizada. Otra cosa que les decían en el teórico del protocolo, en este caso, en FreeRadius, no utilizar la versión de los repositorios. Si bien es bastante sencillo instalar con la versión de los repositorios, incluso después agregar nuevas librerías, es mucho más fácil instalar un paquete. Esa versión no existe versión de FreeRadius que los propios desarrolladores de FreeRadius generen el repositorio, el paquete, para que lo podamos instalar en nuestra distribución. Recordemos que en esta materia estamos utilizando Debian. Por eso lo que vamos a hacer es descargar el código fuente, primero instalar un par de dependencias que vamos a necesitar para compilar sin problemas y luego sí, compilarlo y configurarlo y vamos a hacer este video para que, no, para que vean que el proceso es bastante sencillo. Bien, comenzamos con la primera etapa, que es la de compilación y instalación. Ya me conecté al servidor en donde lo voy a instalar. En este caso es un contenedor que está en la nube. Un contenedor igual que el que tienen ustedes. Ya tiene configurado una dirección IP, ya tiene configurado acceso a internet. Este contenedor accede a través de un CHR que también está en la nube. Y ya establecida la conexión, nos conectamos por SSH. Cambiamos de contexto hacia el usuario root para poder instalar las dependencias. Y las dependencias que vamos a instalar son las siguientes: la librería de SSL y las demás para poder compilarlo, para poder compilar el código. Recordemos que este sistema ya tiene instalado el Build Essential, que es el que se necesita para compilar, en donde está el compilador de C, la aplicación Make, etc. Ahora esto va a demorar un poquito porque recordemos que los CHR que nosotros estamos utilizando tienen una velocidad limitada, como tiene una licencia gratuita. Esa licencia gratuita, la velocidad está limitada a 1 megabit por segundo en sus interfaces. Entonces, por más que tengamos una conexión mayor a 1 megabit, esa licencia nos limita a ese ancho de banda. Por eso que está con esa velocidad de descarga baja descargando. Las dependencias sí las vamos a instalar desde los repositorios, no las vamos a estar compilando, pero una buena práctica es que la compilen para utilizar la última versión. Bien, una vez que terminan de instalar las dependencias, vamos a proceder a descargar el código fuente de la página de FreeRadius. Como ya vimos que tenemos multiplexores de terminales, lo que voy a hacer es a dividir la terminal, primero a cargar el multiplexor y a dividir la ventana en dos paneles. Así podemos estar trabajando en el mismo equipo en diferentes cosas. Por ejemplo, un panel va a estar compilando y haciendo toda esa tarea y en el otro panel podemos ir
creando las configuraciones o tener otra terminal para hacer el uso que nosotros queramos. Así no tenemos que estar esperando a que termine de ejecutarse un proceso para tener la terminal. Bien, recordemos que estos HR y tanto los HR como el servidor, los contenedores, están en un mismo nodo en el clúster que utilizamos. Y este nodo está cargando o se está ejecutando todas sus contenedores, sus virtuales, sus HR, etcétera, ¿no? Por lo cual puede demorar un poquito a la hora de compilar. Además, los contenedores de Proxmox y las virtuales están limitadas para que no consuman todo los ciclos de trabajo del CPU. Bien, entonces antes de hacer esto vamos a volver al usuario sin el usuario sin privilegios de root ni supervisor, y ahora vamos a cargar el multiplexor. Bien, ahora lo que vamos a proceder es a dividir la ventana en dos y vamos a usar el primer panel superior para ir descargando el código fuente. El código fuente lo voy a descargar utilizando la aplicación wget y la URL que está en el sitio oficial. Vean cómo también siempre cuando se accede a la red la velocidad se va a limitar a ese megabit que tenemos. Bien, en el siguiente panel podemos ir haciendo alguna otra tarea. Y este panel lo que voy a hacer es voy a escalar a root para tener un panel con privilegios de root. ¿Por qué? Porque a la hora de compilar lo puedo hacer desde un usuario sin privilegios de supervisor, pero al hacer el deploy de los binarios que compilamos necesitamos tener permisos para escribir en el file system, específicamente en el path usr local bin, en donde van a estar los binarios del que acabamos de compilar. Entonces, una buena práctica es tener una terminal con root. Bien, ahora descargamos el código fuente. Lo que vamos a hacer es vamos a descomprimirlo para luego ingresar al directorio que acabamos de descomprimir, correr el script, el configure. En este caso, en este configure, es como en todos los casos de cuando estén compilando, pueden pasarle argumentos y en esos argumentos especificar, por ejemplo, si vamos a instalar una librería de MySQL, por ejemplo, para que FreeRadius se pueda conectar a una base de datos MySQL o MariaDB. Por defecto, FreeRadius, todos los archivos y el data storage está almacenado en archivos, pero eso lo podemos guardar en alguna base de datos, en el DBMS que nosotros vayamos a utilizar. Por lo general tenemos soporte para varios DBMS. Bien, cuando termine de ejecutar el script de configure, lo que vamos a hacer es compilarlo con make y luego necesitamos con make install hacer el deploy de esas compilaciones. Por el momento no podemos hacer muchas más cosas, sino que todos los archivos de configuración se van a copiar al file system luego de que hagamos el deploy. Bien, ahora vamos a compilar. Y luego una vez que hagamos la instalación, hagamos el deploy, vamos a agregar, tenemos que configurar un nuevo usuario
Una vez que configuremos ese usuario, vamos a iniciar el servicio radius D en modo de depuración con el argumento "-x" mayúscula. ¿Para qué? Para que la terminal nos muestre ante cualquier petición de los NAS, nos muestre la información que está procesando el servidor en todo momento. Luego, cuando ese servicio ya se cargue en systemd, como servicio, al inicio del equipo, eso ya no nos va a servir. Pero una buena práctica es ejecutar este y cualquier otro tipo de servicio en un entorno de depuración, más al momento de configuración. ¿Cuáles van a ser las...? Bien, ahí ya instaló. Vamos a ingresar al directorio y vamos a ejecutar el deploy con make install. Ahora, como ya necesitamos modificar el file system, vamos a seguir trabajando en el entorno de root. ¿Por qué? Porque tenemos que modificar el archivo para agregar un nuevo usuario, para agregar un nuevo NAS. Entonces todas esas modificaciones las tenemos que hacer desde un usuario con privilegios de supervisor para que pueda modificar esos archivos. Luego de modificar lo que tienen, cuando estamos trabajando con un servicio que sus configuraciones son a base de archivos, cada modificación que nosotros hagamos en el archivo necesitamos reiniciar el servicio. Eso si persistimos el storage del servicio en archivos. Pero si utilizamos una base de datos, por ejemplo, en el caso de las bases de datos podemos agregar nuevos usuarios sin necesidad de reiniciar el servicio. ¿Por qué? Porque el servicio consume los datos que están en una base de datos. Eso es bastante interesante. También es muy útil en DHCP. Cuando utilicemos un servicio de DHCP, persistir el storage en una base de datos. ¿Para qué? Para que no tengamos que, ante cualquier modificación en algún pool del DHCP, tener que reiniciar el servicio. A veces la reiniciada del servicio puede demorar un cierto tiempo y esa demora nos va a afectar a la calidad del servicio que va dirigido hacia los clientes, ¿no? Hacia los usuarios de ese servicio. Finalizada la instalación, ahora lo que vamos a empezar a navegar es en las configuraciones de FreeRadius en el sistema de archivos. Para eso lo que tenemos que hacer es, nos vamos a posicionar en el panel con privilegios de root en la carpeta de configuraciones que está en usr local etc radb, y acá tenemos todos los archivos de configuraciones de FreeRadius. Por el momento no necesitamos modificar nada, ya lo que nos instala al momento de hacer la compilación, esos archivos de ejemplos, ya nos sirven para empezar a configurar un pequeño servicio y bueno, después ir escalándolo, ¿no? Agregándole más opciones. Entonces lo primero que vamos a hacer es vamos a crear un usuario en el archivo users, y el usuario se va a identificar con una contraseña, lo voy a agregar en la primera línea, que sea en texto plano. Las contraseñas pueden estar encriptadas en alguna hash, en algún MD5, pero en este caso, como estamos probando, no me interesa tener la contraseña encriptada en las configuraciones porque soy solamente yo el que está funcionando. Esto no debería, en producción no se debería usar. Vamos a poner los mismos datos que están en la presentación para que lo puedan utilizar. Guardamos e iniciamos el servicio. Radius D con el argumento "-x lo ejecutamos
como depuración. Listo, el servicio ya está ejecutándose en los puertos que acá podemos ver y en las interfaces que podemos ver, que en este caso son todas las interfaces que tenga el equipo. Por eso lo podemos personalizar a nuestro gusto. Ahora lo que vamos a hacer es hacer una pequeña prueba. Es decir, que cuando compilamos, ya existe un NAST que es de testing que nos permite hacer pruebas. Entonces lo que vamos a hacer con una aplicación también para hacer eh, peticiones, generar peticiones de Radius, podemos hacer esas pruebas con ese NAST. Existen aplicaciones gráficas también, pero en este caso vamos a usar la que ya trae el servicio, no nos vamos a estar complicando. Además, desde la línea de comando es bastante sencillo. Para eso, la aplicación se llama RadTest, tenemos que especificar el usuario y la contraseña de su usuario. Y por último, las configuraciones del NAS. Este es el NAS que está configurado por defecto y la contraseña, recordemos que cada NAS se autentica con una contraseña contra el servidor, es testing 123. Esto es por defecto que está. Después lo tenemos que deshabilitar a eso, ¿no? Esto nos sirve para depuración. Como podemos ver, el servidor, el cliente, genera esa petición y el servidor, bueno, el cliente nos especifica los datos que nosotros especificamos, la IP del NAS, que es en este caso el servidor propio local, y la contraseña. El servidor nos responde como que la contraseña, como que los datos se aceptaron, o sea que la autenticación en este paso se ejecutó correctamente. La verificación se ejecutó correctamente de esas credenciales. Por ejemplo, si yo me hubiera equivocado, por ejemplo, vamos a poner otras credenciales. Vamos a ver que FreeRadius, bueno, en la ventana de depuración nos va a dar de que se denegó el acceso y el cliente de Radius nos va a decir también que se denegó, se esperaba que el acceso fuera exitoso, pero el servidor respondió que se denegó. ¿Eso qué significa? Que el usuario las credenciales se están validando correctamente. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a crear un NAS en las configuraciones. Para eso, lo que voy a hacer es voy a parar el servicio que estaba en depuración y voy a abrir el archivo que se llama clients.conf. Los clientes son los NAS. Recordemos que el NAS es el punto de acceso para los usuarios. Los usuarios son las personas que interactúan con la red o dispositivos también. Entonces, los clientes son los NAS. Vamos a abrir el archivo de configuración y vamos a agregar como el encabezado del archivo, vamos a agregar las configuraciones del NAST. Para eso tenemos que agregar una nueva sección que se llama client, seguido del nombre. Vamos a ponerle el nombre a nuestro NAS, que se va a llamar CHR1. Y entre llaves tenemos que agregar las configuraciones de la IP en el cual se va a conectar ese NAS. En nuestro caso, la IP del NAS, en mi caso, la IP del NAS es 172.110.0.1 y se va a utilizar como clave mi password secreta. Esta es una password única para el NAS, para ese NAS. ¿Qué significa esto? Si el NAS cambia de IP, tengo que modificar en este archivo de configuración ese cambio, porque si no, no va a funcionar. Bien, cerramos la llave y guardamos los cambios. Iniciamos el servicio en modo depuración. Bien, tengo un error de sintaxis acá que me faltó la llave.
Esto está bueno de mostrarlo en vivo porque se pueden chocar con el mismo problema que se chocan en el momento de hacerlo, ¿no? Bien, ahora iniciamos el servicio. Bien, acá es IP ADDR, no es address. Disculpen, pero entre tantos comandos se me pasan algunas cosas. Bien, inició el servicio y ahora lo que vamos a hacer, ya dimos de alta el NAS con esa IP. Ahora nos vamos a trasladar a ese NAS y vamos a configurar los datos de Radius, del servidor Radius. Para eso nos vamos a la configuración de Radius en MikroTik. Quitamos la terminal y dejamos en pantalla la virtual. Esta virtual está conectada a la LAN privada del CHR. Entonces, bien, lo primero que tenemos que hacer es conectarnos. Yo voy a hacerlo a través de Winbox para no estar luchando con la línea de comando. Nos conectamos con las credenciales. ¿Vieron? Este usuario que utilizamos está localmente en el MikroTik. Como ejemplo, ahora una vez que configuremos Radius, ya podemos consumir todos los usuarios que están en ese Radius. Entonces, por ejemplo, podemos loguearnos con ese usuario de prueba que acabamos de crear. Para agregar el servidor Radius, lo que tenemos que hacer es en la opción Radius, agregar, le vamos a especificar la IP del servidor Radius, la IP de nuestro CHR, de nuestro servidor, perdón, que es en mi caso 172.110.50.254, y la contraseña para ese usuario, para ese cliente, ¿no? Recordemos que cada NAS tiene su propia contraseña. En este caso yo le había puesto mi password secreta. Vamos a habilitar. Bien, en el momento, esto lo vamos a utilizar. ¿Qué servicios vamos a estar utilizando acá? Por lo general, en esta materia, el primer servicio que vemos consumiendo el servidor son redes inalámbricas EAP que se autentican a un SSID con unas credenciales. Como en esta instancia no tenemos el equipamiento para que cada uno configure un access point MikroTik, lo que vamos a hacer es vamos a usar un hotspot. Pero eso en el siguiente video vamos a hacer esa configuración. Por el momento solamente me voy a quedar con el de login nomás. Vamos a habilitar el servicio de login. Y en el momento que le dé apply, vamos a ver que se va a enviar una petición que es para autenticar el cliente, autenticar el NAS. A ver si puedo mostrar también en la terminal. No, pero ustedes van a tener la línea de comandos ahí a mano. Acá. Bien, para que vean que en el momento en el que le voy a aceptar, vamos a posicionar por acá y VirtualBox por acá. Bien, después la idea es que se vean las dos cosas. En el momento que le doy eh, OK, o sea que se agreguen esas configuraciones, este CHR, este router, este NAS, se va a tratar de conectar a este servidor Radius con este
con esta clave. Veamos en la línea en la consola esa información. Para que quede más largo vamos a cerrar este panel y nos vamos a quedar solo con la del server. Entonces veamos, cuando hagamos apply, bien, acá podemos ver de que se están recibiendo las peticiones, y si vamos al a status, vamos a ver de que se hicieron 3 peticiones y se generaron 3 timeout. Que se hayan generado 3 timeout significa de que por algún motivo el servidor no, no lo está entendiendo, no lo está procesando esa información. Veamos por qué no se está procesando. Bien, primero no se está procesando porque el servidor, la dirección del NAS está mal. Le agregué la dirección que no era en el client. La dirección que es realmente, acá me sirve ya la consola para depurarlo, es esta IP. Que si miramos en las configuraciones del CHR, en realidad sí, la IP que se va que sería la WAN que se conecta contra el servidor es la 192.168.0.254. La IP que yo le configuré es la de la LAN. Recordemos que esta IP de la WAN va a ser un nateo con la LAN, y todas las informaciones de la LAN se van a encapsular con esa IP. Entonces lo que tenemos que hacer es en las configuraciones del cliente setearle la IP correcta, que va a ser 192.168.0.254. Perfecto. Recordemos eso de cómo llegan las peticiones también al servidor, porque si hay un nateo en el medio, la información de la dirección origen se va a encapsular y eso nos puede ocasionar problemas. Por eso de correrlo en modo depuración. Una vez que ejecutamos el servicio, bien, ya podemos ver de que el servidor pudo validarse correctamente. Si miramos ahora, vamos a ver que se procesaron 7. Cuando estaba mal configurado generó 6 timeout y se procesó una correctamente, que es esta, la de ahora. Entonces ahora lo que podemos hacer es probar, loguearnos con el usuario de prueba que acabamos de crear en Winbox. ¿Por qué? Porque nosotros ahora podemos utilizar los usuarios que están en FreeRadius para conectarnos a través de Winbox. Antes tenemos que agregar una modificación, que es que el acceso a este CHR permita usuarios del Radius. Para eso nos vamos a System Users y en el apartado AAA habilitamos usar Radius. En este caso van a usar las configuraciones del radio que nosotros tenemos. Como tenemos una única configuración, va a buscar en esa configuración, si tuviéramos más, las posibles servicios que estén habilitados en esos servidores Radius que sean de login. En nuestro caso ya lo habilitamos como login. Si lo fuéramos a utilizar para otro servicio, lo dejaríamos en ese otro servicio. Y ahora nos queda probar. Dejemos solamente dejemos en pantalla las dos ventanas. Ahora yo voy a salir de Winbox y voy a ingresar. Pero en vez de utilizar las credenciales que están localmente al router, voy a utilizar las del usuario que acabamos de crear, que era Jesús, como contraseña, y como clave era mi PAS 123. Le damos en conectar y listo. El servidor, el, el usuario que tenemos en FreeRadius, lo utilizamos para conectarnos. Vamos a ver que el usuario no tiene privilegios de administrador. Para eso necesitamos crear los grupos en Radius. Veamos acá en usuario, System Users. Estos grupos que están acá se tienen que crear
en FreeRadius y asignarle al usuario que nosotros queremos esos grupos. Porque, por ejemplo, ahora todos los usuarios que existan en FreeRadius van a poder loguearse a este dispositivo. Imaginemos eso en producción. No podemos que todos los usuarios de la red se conecten a nuestros dispositivos. Entonces, para eso lo que tenemos que hacer es al usuario que se pueda conectar agregarle los permisos necesarios, que sean de acceso de solo lectura, como en este caso, o que sea acceso de administrador, etcétera. Bien, ahora a partir de acá ya tenemos el servicio de de FreeRadius instalado y configurado. A partir de ahora lo que vamos a hacer es consumir estos usuarios. En el siguiente ejemplo lo vamos a hacer utilizando un servidor, un servicio hotspot. Ahora veamos brevemente cómo configurar el servicio de hotspot, ya que tenemos Radius. Las redes hotspot son redes en las cuales más de uno ya nos hemos conectado. Imagínense cuando van a una plaza o a algún shopping en el cual tienen una red que está abierta y cuando se conectan les lleva a una página de Facebook, les lleva a la página de la empresa de esa red, en el cual por lo general se solicita que el usuario, en el caso de Facebook, que le dé me gusta a la página o proporcione algún que otro dato o unas credenciales. En nuestro caso, lo que vamos a usar como credenciales van a ser los usuarios de FreeRadius. En este caso lo vamos a hacer de manera cableada, pero lo podríamos hacer perfectamente en redes inalámbricas, es donde más se utiliza. Entonces, para configurarlo, lo que vamos a hacer es vamos a conectarnos. Acá tengo el equipo que se va a conectar al MikroTik para hacer la configuración. Pero hay que tener en cuenta que este equipo va a pertenecer en la misma interfaz en donde está conectado el servicio, el MikroTik, por lo cual se va a perder conectividad. Si bien lo puedo configurar, porque en este momento no tengo ningún filtro ni nada, en el equipo se va a perder conectividad. Entonces, lo que voy a hacer es, me voy a conectar por Winbox a través de otro equipo que no está en esa red. Vamos a mostrar la ventana de la conexión por Winbox a través de la interfaz que me conectaba a internet, ¿no? De esta manera voy a estar trabajando perfectamente en ese SHR y las configuraciones las voy a ver en ese equipo que está en la LAN. Entonces, para eso les voy a mostrar la pantalla del Winbox. Bien, la pantalla del Winbox en donde estamos conectados al CHR. Y ahora lo que vamos a hacer es bastante simple configurar un servicio. En general todos los servicios de MikroTik son bastante simples de configurar ya que traen un asistente. En nuestro caso vamos a la pestaña IP, Hotspot, Servers y vamos a ejecutar el asistente. ¿En qué interfaz va a estar el hotspot funcionando? Bueno, en mi LAN, en este caso, si tengo una red inalámbrica lo puedo mapear a esa red inalámbrica. Lo conecto a la interfaz de la LAN, Ethernet 2. Siguiente, bueno, cuál va a ser el espacio de direccionamiento de esa red, si se va a enmascarar, se va a aplicar un NAT, cosa que va a ser así para tener conectividad hacia las demás redes. El rango, esto ya me va a generar un pool de los clientes. Como ya tengo creado un pool en el DHCP, usa ese pool. No voy a utilizar ningún tipo de certificado en este caso, pero lo podría agregar.
y bueno, la IP de un servidor SMTP para configurarlo, para indicar a Hotspot que mande, por ejemplo, un mail a ese server. Eso está bueno, como por ejemplo ante un fallo o algo, o un cliente se le haya bloqueado el usuario porque probó muchas veces, el administrador reciba un correo indicando esa falla y bueno, que lo vea. ¿Qué puede ser? ¿Un ataque de negación de servicio? ¿Qué es lo que puede estar pasando con esas credenciales específicas? Y si es el cliente que se pasó de vivo, tomar alguna medida. Los DNS que vamos a estar utilizando, lo que tiene configurado el router por defecto, no lo voy a cambiar. Un nombre, que este sería el nombre de la organización. Yo le voy a poner mi dominio. Este nombre, bueno, no necesita estar registrado. Se va a utilizar cuando los clientes se conectan. Si lo están utilizando en una red inalámbrica, automáticamente cuando se conectan con un celular, por ejemplo, con una tablet, el sistema operativo le va a decir, bueno, te conectaste a una red hotspot, pero te voy a redirigir al sitio que tiene configurado para que te autentiques. O a Facebook para que le dé me gusta a la página. Y hasta que no cumplas con ese requisito de autenticarte, no vas a tener conectividad en la red. Eso está muy bueno. Imagínense, tengo una red abierta, se conectan diferentes clientes inalámbricos y si no hay ningún filtro ni nada, los clientes podrían empezar a tirar paquetes al gateway para saturarlo. En este caso, hasta que no se autentique, no vas a poder comunicarte con ningún otro equipo de esa red. Entonces, este dominio nos sirve para, eh, para indicar nuestra organización o en el caso de que queramos loguearnos, como vamos a ver ahora, en un PC, utilizarlo en el navegador para que nos redirija al sitio de login. Siguiente, unas credenciales de los usuarios. En Hotspot, acá en MikroTik, tiene una serie de utilidades, incluso viene un complemento que es el User Manager para administrar esos usuarios, pero recordemos de que nosotros tenemos un servidor Radius. En este caso, lo vamos a utilizar con un usuario local, pero después le vamos a agregar para que utilice el usuario de Radius. Al igual que mencioné en el login del MikroTik, hay que agregarle los perfiles a lo que el usuario va a tener permisos. Bueno, en Hotspot también tenemos que agregar perfiles indicando el usuario a qué atributos tiene asociado, como por ejemplo filtrarle el ancho de banda, los horarios de sesión, etcétera. El tráfico que genera también, ponerle un límite, la velocidad de descarga, de subida. En este caso vamos a usar el usuario por defecto porque lo estamos configurando, pero ya lo vamos a cambiar a esto. Nos vamos a Next y listo, ya quedó configurado el servicio Hotspot. Ahora, si nos vamos al cliente, bien, si tiramos un ping al gateway, vemos de que no está accesible. ¿Esto por qué? Porque está el hotspot configurado y el cliente no puede comunicarse con otro, con el gateway o con otro equipo que tenga configurado en ese rango de IP hasta que no se autentique. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer a esto? Primero vamos a dejar corriendo el ISMP. Vamos a abrir un navegador. Y ahora vamos a ver que no tenemos conectividad. Vamos a ingresar a Google, por ejemplo, acá en el buscador. Vamos a ver que no hay conectividad. ¿Por qué? Porque el router responde de que se cierre automáticamente esa conexión. Para conectarnos, lo que vamos a hacer es, vamos a ir a nuestro dominio, nuestra organización, y acá nos va a mostrar la pantalla de logueo. Esta pantalla de logueo está en el sistema de archivos local del CHR. ¿Qué significa esto? Que yo siquiera lo puedo totalmente personalizar. Esto es un servidor web que está corriendo y que responde con este HTML.
acá le puedo poner, le puedo modificar los mensajes, le puedo modificar, cargarle el logo, la página por completa, hacer un redireccionamiento y enviarlo a Facebook, por ejemplo. Eso lo puedo modificar. Pero necesitamos loguearnos primero con un usuario que, como no lo configuramos como hotspot todavía, perdón, como no le configuramos free radius a hotspot, lo que solamente nos va a funcionar es el usuario de prueba que seteamos en el asistente. Admin. Una vez que me logueé, automáticamente ya bueno, me va a dar la bienvenida, me va a decir la dirección IP y me va a mostrar el tráfico que he generado de bajada y de subida y la duración de la sesión. Ahora veamos que automáticamente cuando me autentiqué con credenciales correctas, el ping empezó a funcionar. O sea, ahora me puedo comunicar con el dispositivo a través de SMP, incluso me puedo comunicar con otros clientes que también estén autenticados en la red. Bien, como segundo paso, ahora sí vamos a tener conexión a través de Winbox. Vamos a conectarnos con un usuario de administrador, porque ese usuario de hotspot no tenía privilegios de administrador. Y solamente me puedo conectar por Winbox porque las credenciales, la autenticación se ejecutó correctamente. Si nos vamos al apartado hotspot, está el servidor configurado, podemos ver que está activo en este servidor que acabamos de configurar, el usuario, que somos nosotros en este caso, el uptime, bueno, cantidad de información, la velocidad de descarga, la velocidad de subida, etcétera. Podemos mapear al el host en donde está conectado, la dirección IP que tiene. Podemos mapear un determinado host a una IP específica, si queremos. Podemos eliminar. Lo importante de esto es que, como lo tenemos configurado hasta el momento, cuando el equipo, mientras el equipo siga logueado, va a tener conectividad. El usuario podría ir a esta página, a mi dominio /status, y podría indicar que quiere salir. ¿Para qué? Para dejar ese equipo disponible para otro usuario, por ejemplo, para que se loguee con otro usuario. Todo eso se maneja con cookies. En el apartado cookies podemos verlo. El tiempo en el cual va a expirar esa cookie. Esto lo podemos eliminar desde el CHR o desde el usuario dándole en logout se va a eliminar esa cookie y se va a eliminar de los usuarios activos también. Ahora lo que vamos a agregar es que se puedan conectar usuarios de Radius. Para eso tenemos que ir a las configuraciones de Radius, habilitarlo como que el servicio que se va a consumir también va a ser hotspot y listo. Es importante también lo que les comentaba, en el sistema de archivo, acá en Hotspot, este es el recurso de HTTP que responde el servidor de Hotspot. Esto lo podemos descargar si queremos. A ver, veamos el ejemplo. Lo descargamos al escritorio. Después acá tenemos los HTML del sitio. Por ejemplo, acá tenemos el de status o el de login, por ejemplo. Esto lo podemos personalizar. Acá está el HTML del sitio. Le podemos cargar cualquier HTML que nosotros queramos. Y es el que bueno, una vez que lo modifiquemos, lo volcamos nuevamente al sistema de archivos del MikroTik y ya se va a actualizar ese servidor
web. Bien, ahora lo que nos queda es probar. Vamos a salir del servidor, nos da información de bueno, de cuánto duró la sesión, cuántos bytes subiste y cuántos descargaste, kilobyte y megabyte. Y si queremos iniciar nuevamente, tenemos que ir al usuario de logueo. Bien, el problema acá está que la cookie no se eliminó. Vamos a eliminarla de manera manual. Cookie, eliminamos. Bien, ahora cuando vayamos a refrescar, salimos. Bien, ahora sí, necesitamos conectarnos con, bueno, estamos en la pantalla del logueo. En este caso podemos utilizar las credenciales de nuestro Radius. Veamos, usuario y contraseña, mi pass 123. Ok. Y inválido, usuario inválido o contraseña inválida. Bien, no está funcionando las credenciales de Radius. ¿Cómo lo podemos diagnosticar a eso? Sí, veamos la terminal. Veamos la terminal. Y en el momento en que le damos login, vamos a dejarlo por acá. En el momento que agregamos las credenciales, debería de figurarnos en la terminal de que el equipo se quiere conectar. En este caso vemos que no se está pudiendo conectar. Eso es porque en el MikroTik no se están procesando esas peticiones. Si no se están procesando esas peticiones es porque faltó alguna configuración. Bien, veamos, conectémonos por Winbox. No me puedo conectar desde acá porque no estoy autenticado todavía. Entonces vamos a por acá. Veamos. IP hotspot. Acá. En server nos faltó acá. En la pestaña Radius nos faltó habilitar Use Radius. Apply. Ok. Y acá vamos a abrir las configuraciones y veamos las peticiones. Vamos a resetear estos contadores para eliminar información antigua. Bien, y ahora vamos a la virtual. Vamos
vamos a dejar en pantalla. Y vamos a utilizar la contraseña. Y también vamos a dejar en pantalla la terminal. Acá. Entonces nos quedaría acá. Esto lo podemos achicar un poco. Y lo que nos interesa más es esto. Esto. Acá. Acá. Bien. Ahora probemos con el usuario. Probemos con el usuario. Si ingreso una contraseña cualquiera, incorrecta. Bien, ahora sí. Podemos ver que la terminal de nuestra consola de FreeRadius en modo depuración le llega ese paquete. Y también en las estadísticas de Winbox nos muestra esa información. Se hizo una petición y hubo un timeout. Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es y el mensaje que nos responde es: el servidor Radius no está respondiendo. Lo otro, si ingresamos unas credenciales correctas, mi pass 123, perfecto, estamos conectados. Unas estadísticas nos dicen que si se hizo la petición y se aceptó. En ese momento ya, bueno, podemos verlo aquí. Aquí el usuario ya está conectado correctamente. Podemos ver el tráfico. Podemos navegar en internet también, ya tenemos conectividad. Ya tenemos internet. Y listo. El usuario ya configuramos hotspot con credenciales de FreeRadius.